Hermanos, buenas tardes. Dios los bendiga a todos. Agradezco al Señor este privilegio de poder hablar su palabra, porque siempre es un privilegio poder presentar la palabra del Señor. El ser humano siempre está buscando algo que le falta. El 8 de enero de 1935, en un pequeño pueblo en Tupelo, Kansas, nació un jovencito que un poco más adelante en su vida se convirtió en ídolo de multitudes. Nació en una pequeña familia que asistían a la iglesia, aunque era una familia disfuncional. En su adolescencia comenzó a hacerse famoso, hasta que llegó a tener una fama mundial. Tenía dinero a manos llenas, fama como nadie, con admiradores y especialmente admiradoras que lo seguían por doquiera, lo idolatraban y lloraban por él. Gozaba de atractivo físico y sensual, tenía una voz de barítono muy buena, se hizo de una mansión sin igual y allí vivió con su esposa y su hija por algunos años. Grabó éxito tras éxito. Su grandeza no parecía tener límites. Su vida estaba completa, no le hacía falta nada. Su vida era la envidia de miles. Desde el punto de vista de la cultura pop, su vida era un éxito rotundo. Pero este joven, ya famoso, no podía conciliar el sueño. Para tranquilizarse usó drogas recetadas. Su familia se hizo pedazos por causa del uso excesivo de medicamentos recetados. Su salud se deterioró y el 16 de agosto de 1977, tan solo a los 42 años de edad, murió. Su nombre era Elvis Aaron Presley. Vivió una vida acelerada, en fast track, y como todos los que viven así, encontró la muerte temprana. Su autopsia reveló que en su cuerpo habían 14 drogas al momento de morir, 10 de ellas en cantidades considerables. Tan solo en los primeros meses de 1977, el año que murió, ya tenía recetadas a su nombre 10.000 dosis de sedantes, anfetaminas y estupefacientes. Elvis no era feliz. Su vida no era plena, todo era un engaño. Vivió buscando en los lugares equivocados lo que le faltaba y nunca lo encontró. Repito como comencé, el ser humano siempre está buscando algo que le falta. Y te pregunto a ti, ¿qué le falta a tu vida? En el pasaje de Colosenses capítulo 2, versos 8 al 12, Pablo le advierte a los colosenses que no deben permitir que nada ni nadie los aleje de la plenitud de la vida que tenían en Cristo. Pablo lo dice mejor que yo. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Porque en Él, hablando de Cristo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En Él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Sepultados con Él en el bautismo, en el cual también fuisteis resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Oramos. Señor, gracias por tu palabra y concédenos en esta hora, Señor, llegar al corazón y la mente de cada uno de tus hijos. Espíritu Santo, te pedimos, te suplicamos, anhelamos que tú tomes el control de todo lo que se va a hacer en esta hora.
en esta hora de la tarde. Que me des sabiduría para hablar tu palabra. Que me des fuerza para transmitirla como debe ser transmitida. Que a los oyentes le des un corazón abierto, dispuesto, para que esa palabra haga efecto en sus vidas. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos gracias. Amén. Los colosenses tenían algunos maestros que les enseñaban que la salvación en Cristo no estaba completa y que era necesario añadir algunos rituales y hacer ciertas obras para alcanzar la plenitud de la vida en Cristo. Hoy todavía algunos creyentes viven buscando algo que les falta y pretenden encontrarlo en hacer ciertas cosas o actuar de cierta manera para hacer verdaderamente eficaz la vida plena en Cristo. Al igual que los colosenses, algunos hoy son víctimas de falsos maestros disfrazados de buenas intenciones, de sabiduría, de un conocimiento especial, que pretenden añadir cosas necesarias a la salvación. Como vemos muy fácilmente, mientras más cambian las cosas, más permanecen iguales. Las luchas y peligros que enfrentaban los hermanos de Colosas los enfrentamos nosotros hoy, aunque han pasado 2000 años desde que Pablo escribió esta carta. Pero también la enfrentaron los hijos de Israel muchos años antes que Pablo escribiera esta carta. Estando preso en Roma, Pablo recibió de Epafras, un nombre complicado. Pablo recibió de Epafras, que fue a visitarlo a la cárcel en Roma, las noticias sobre lo que estaba pasando en la pequeña iglesia de Colosas, que era una congregación realmente pequeña. Los hermanos colosenses habían recibido el evangelio con gozo, con alegría. Estaban viviendo la vida como debe vivirla un creyente. Y Pablo estaba contento. Pero había unos asuntitos que tenían que ser corregidos. Y cuando Pablo recibe el informe de Epafras sobre lo que está pasando en la iglesia de Colosas, con algunos maestros, con algunas filosofías, con algunas tradiciones, Pablo decide escribir la carta a los colosenses. Es importante que entendamos esto, porque Colosenses, siendo una iglesia pequeña, y a pesar de ser una iglesia pequeña, el apóstol Pablo es movido por el Espíritu Santo a escribir esta carta a esa pequeña congregación que estaba teniendo problemas. Esta tarde queremos hablar sobre el tema: los creyentes debemos comprender que en Cristo nuestra vida está completa, que nada nos falta. Y al final debemos haber contestado para todos cómo podemos los creyentes hoy vivir una vida plena, y por qué es indispensable comprender que estando en Él nada nos falta. Para nosotros los creyentes está a la disposición una vida plena, y tan solo tenemos que apropiarnos de ella por la fe. Pero la nuestra no es una fe vana, es una fe racional. No es un salto en el vacío, como si yo hiciera así y me tirara sin saber a dónde voy. Cuando Pablo le habla a los colosenses, le está hablando de argumentos sólidos, firmes. El fundamento de la vida plena de los creyentes es un argumento sólido, como Cristo, que es la roca. La declaración de Pablo cuando dice: y vosotros estáis completos en Él. O sea, ustedes están completos en Él. Estás firmemente fundamentado. Pablo usa 4 puntos, y sobre esos 4 puntos vamos a ir en esta tarde, para sostener, para fundamentar la vida plena de los creyentes. Número 1, Cristo es Dios. Esto es importante entenderlo. 2, Cristo es la máxima autoridad. 3, los creyentes tenemos una nueva vida. Y 4, el no comprenderlo nos pone en peligro de ser engañados.
Así que yendo por los puntos del apóstol Pablo, tenemos que reconocer la divinidad de Cristo. Pablo lo dice de esta manera: en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. En Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Ese Cristo que vieron caminando por Jerusalén los apóstoles, y por Galilea y por Nazaret, y que reprendió el mal, y que sanó los leprosos, y que sanó al ciego. En ese cuerpo que caminaba, que le daba hambre, que se cansaba, que necesitaba descansar, allí habitaba, dice Pablo, y habita toda la plenitud de la deidad. No es que habita algo de la deidad, no es que parte de la deidad está allí, o que Él es una forma de Dios inferior, más pequeña que la del Padre. Pablo no dice que en Cristo habita algo de Dios o parte de Dios. Pablo dice que en Él habita totalmente, y usa la palabra plenitud, que es decir que lo llena completamente, que no hay espacios vacíos. Él es 100% hombre, pero es 100% Dios, pero sin pecado. No es un semidios o un Dios de varios, como enseñan los modernos arianos, los testigos de Jehová. Ya Pablo había establecido al comenzar la carta que Él es la imagen del Dios invisible, el que tiene el primado sobre todas las cosas. Dice Pablo, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. La supremacía de Cristo también fue tratada por el apóstol Juan en su evangelio. Dice Juan, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. No como la gloria del sol, ni la de la luna o las estrellas. No como la gloria de las estrellas de Hollywood. No, gloria como del unigénito del Padre. Gloria como del unigénito del Padre. Bendito sea su nombre para siempre. En el cuarto siglo, porque este asunto no es nuevo. El asunto que Pablo le trata a los colosenses, lo ve Pablo por primera vez en la iglesia de Colosas, tal vez. Pero un poco más adelante la iglesia en el cuarto siglo lo va a volver a enfrentar. Y hoy nosotros lo vamos a tener que enfrentar nuevamente. La iglesia se enfrentó a los que decían que Jesús no era Dios como el Padre. Y la iglesia convocó al concilio de Nicea para enfrentar lo que se conoce como la herejía ariana, que es la teología de hoy de los testigos de Jehová. El concilio declaró al final que Cristo es de una sustancia con el Padre. Y usa la palabra homoousios. Homoousios es de una sustancia, de una naturaleza con el Padre. En segundo lugar, debemos comprender que Cristo, quien es Dios, es la cabeza de todo principado y potestad. Cristo es ayer, hoy y siempre la máxima autoridad. No es que fue en el pasado la máxima autoridad, o que va a ser en el futuro la máxima autoridad. Como ser preexistente, el Logos es la máxima autoridad desde siempre. Él es la cabeza, el que tiene el primado, la preeminencia sobre todas las cosas. No sobre algunos principados o potestades, sobre todo principado o potestad. Todo dominio, visible o invisible, está bajo su autoridad. Todo dominio visible o invisible está bajo su autoridad. Cristo es cabeza de la iglesia, cabeza de la creación y cabeza de todos los poderes, sean visibles o invisibles. No hay nada que escape a su dominio. Él es dueño y poder, es dueño y señor de todo poder y autoridad. Algunos maestros en la iglesia de Colosas se infiltraron en la congregación
y convencieron a algunos hermanos sencillos de que habían otros poderes. Unos eran ángeles, otros eran eones, eran autoridades y principados que eran reconocidos en la cultura griego-romana. Y convencieron a los hermanos, y a estos hermanos que comenzaron a practicar algunas cosas raras dentro de la iglesia. Pablo les tira la puerta en la cara a esos falsos maestros y les dice: si tenemos al que tiene toda autoridad, ¿para qué nos vamos a ir a buscar poderes menores a él? Poderes que están sujetos a la autoridad de Cristo. Esta misma situación la vivió el profeta Jeremías en Israel. Miren cómo el profeta declara una situación parecida: espantaos, cielos, sobre esto, y horrorizados, desolados en gran manera, dice Jehová, porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Cuando llegue el día de su necesidad, cuando llegue el momento de la necesidad, van a ir a esa cisterna a buscar agua para saciar su sed y no van a encontrar nada que satisfaga su sed. Estas enseñanzas disfrazadas de espiritualidad eran como los cantos de sirena descritos en la Odisea de Homero. Estas criaturas atraían a los nautas con sus melodiosas e irresistibles voces y los llevaban a dirigir sus naves hasta los arrecifes donde eran destruidas y todos los tripulantes muertos. Hoy existen los cantos de sirena de la nueva era. De acuerdo a ellos, nosotros somos los dioses. Ahora hay cristianos de la nueva era que han dejado la gloria del Dios invisible por semejanza de imagen de hombre corruptible, ellos mismos. Pero todos estos cantos de sirena nos llevarán a la destrucción, o llevarán a la destrucción a los creyentes que los escuchen. Pablo vio la escritura en la pared, y aunque él no fundó la iglesia de Colosas, la amó y les escribió esta carta con esta advertencia. Pablo está diciendo: olvídense de otras potestades. Para ustedes no hay otra autoridad, pues ustedes tienen al creador de todo lo que existe. A ustedes nada les falta. La máxima autoridad comparte su plenitud con ustedes, contigo y conmigo. El punto número 3 nos dice que debemos reconocer que vivimos una vida nueva. Muchos cristianos dan el paso de aceptar a Jesús como Señor y Salvador, pero nunca llegan a comprender lo que realmente ha pasado en sus vidas en ese momento. No llegan a conocer lo que es la vida nueva. No llegan a conocer qué es lo que ha pasado en sus vidas cuando llegan a conocer a Jesús. Y como no pueden reconocerlo, no pueden aceptarlo por la fe. Sin embargo, Pablo lo expresa de la siguiente manera: nosotros fuimos sepultados con él en el bautismo, en el cual también fuisteis resucitados con él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Pablo está utilizando algo que los colosenses conocen, el bautismo en agua, para ilustrar el asunto de la muerte y resurrección. En el bautismo se simboliza cuando la persona se mete al agua, se simboliza su muerte y sepultura. Y cuando la persona sale de las aguas, se ilustra su resurrección de los muertos. Pero allí es a nivel de símbolo. Cuando Cristo fue sepultado, nosotros fuimos sepultados con Él. No es algo que va a ocurrir, es algo que ya sucedió en un tiempo, en un punto en el tiempo. ¿Qué punto es ese?
el día que recibimos a Jesús como Señor y Salvador. De la misma manera sucedió con la resurrección. Esa experiencia sucedió en un momento, en el tiempo. Y cuando nosotros venimos a Jesús, que recibimos nueva vida, la recibimos vida de resucitado de los muertos. Cristo murió y resucitó hace unos 2000 años. Pero esta experiencia se hace real en la vida del creyente al momento del nuevo nacimiento. Esto no tiene nada que ver con lo que yo haga o deje de hacer. Pero ¿cómo se hace real esa experiencia en mi vida? El creyente recibe el beneficio de la muerte de Cristo, que ocurrió en un punto de la historia, y asimismo de su resurrección por la fe. Pablo lo dice claramente, por la fe en aquel, en el poder que levantó a Jesús de los muertos. Esa experiencia que se obtiene por fe se hace real en nuestra vida cuando creemos. Siendo copartícipes de su muerte y resurrección, hemos muerto al poder del pecado y al dominio de Satanás. El apóstol Pablo lo plantea magistralmente en el capítulo 6 de la carta a los Romanos. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Así también vosotros, dice el apóstol, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y cierra diciendo, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. De manera que en lo relacionado al dominio del pecado y a la esclavitud de Satanás, nosotros hemos sido liberados de ese yugo. Y ahora podemos vivir una vida de resucitados de los muertos. Una vida nueva, una vida plena. Finalmente, ¿por qué es necesario que nosotros comprendamos que hay una vida nueva para nosotros y que podemos vivirla? Porque si no lo comprendemos, corremos el riesgo de ser engañados. Pablo lo dice de esta manera: mirad, es una orden, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Cuando los creyentes no comprenden la riqueza de la vida que Dios les ha provisto por medio de Cristo, pueden ser víctimas del engaño de nuevas filosofías, como la nueva era. Pueden ser víctimas de falsos maestros, víctimas del engaño por tradiciones religiosas que ya han sido abolidas, y también por un evangelio de obras. Todas estas formas de engaño estaban presentes en la iglesia de Colosas y están presentes en la iglesia hoy. La filosofía se refiere a la percepción de cómo el mundo funciona y venían de la cultura greco-romana. Las tradiciones venían de los judaizantes. Pablo llama a todo esto huecas sutilezas. ¿Y qué significa ese término? Vanas, vacías, superficiales, carentes de contenido, que dan una impresión o apariencia falsa. Si no tuvieran la apariencia correcta, no engañaban a nadie. Así que todas estas filosofías y huecas sutilezas tenían que tener ¿qué? Atractivo. El atractivo era la sabiduría, el conocimiento, el saber. En otros casos el atractivo era lo exclusivo de lo que estaban aprendiendo, de lo que conocían. Y de eso se trataba el culto a los ángeles. Todas estas filosofías se me asemejan otra vez a los cantos de sirena. Se oyen bonitos, se oían bien,
pero podían llevar a la destrucción espiritual. Y al fin y al cabo, como eran vanas y superficiales, nada añadían a la vida que Dios le había dado a los colosenses por medio de Cristo. Los judaizantes querían que los hermanos colosenses guardaran el sábado, hicieran ciertos rituales, guardaran los días de fiesta. En otra carta están pidiendo la circuncisión, pero en este caso Pablo no habla de eso. Ellos querían añadir cosas, porque tenían la impresión de que faltaba algo. Finalmente estaban los gnósticos, que trataban al cuerpo duramente, porque para ellos el cuerpo era malo. Y si el cuerpo era malo, entonces Jesús no era Dios, porque Jesús tenía cuerpo. Como se puede observar, los ataques a la fe sencilla de los colosenses venían de tres grupos: judaizantes, paganos y los primeros brotes gnósticos. Todos estos grupos los tenemos en la iglesia hoy. Hoy tenemos en algunas iglesias un avivamiento del judaísmo. Por un lado está el shofar, o las danzas, o las formas de cantar, o las ceremonias, las vestimentas, las enseñanzas de la ley. Parecería que tenemos la iglesia llena de judíos, pero no hay ni uno en algunas de ellas. Pero hay cierto misticismo que le dice a las personas: si practicamos los rituales de los judíos, entonces somos más espirituales. Yo llamo a eso magia. ¿Qué le añaden estas prácticas a la vida completa que tenemos en Cristo? Nada. Entonces son pesos muertos. Los paganos de hoy, los que andan en búsqueda de la sabiduría, sin el temor de Dios, podrían ser los que estudian la Biblia como cualquier libro secular y la colocan a la par del Corán y otros libros religiosos. En Puerto Rico nos estamos enfrentando a la siguiente situación. Tenemos eminencias, autoridades en la Biblia, que están haciendo un llamado a todas las religiones que existen en Puerto Rico para sentarse juntos a la mesa, encontrar terreno común y hablar una sola voz. Así que en esa mesa se pueden sentar, por un lado, santeros y espiritistas con sus libros de magia y sus libros de ocultismo. Por el otro lado se pueden sentar los hindúes y los del Islam, los musulmanes, con el Corán y otros con sus libros. Y en algún otro lugar de la mesa se van a sentar los cristianos con su Biblia. Y la intención es que colocarlos a todos en igualdad de condiciones. Para ese grupo, la Biblia, el Corán o los libros de magia o los libros de ocultismo tienen el mismo valor y el mismo peso. No escuchan el mensaje de la Escritura de qué comunión tiene la luz con las tinieblas. Incluso sientan en esa mesa a los satanistas con su Biblia satánica. Todos en igualdad de condiciones. Los gnósticos de hoy son los miles de grupos de la nueva era que se infiltran en las iglesias y llevan sus enseñanzas falsas, y muchos creyentes los reciben. Estos grupos practican técnicas de control mental, de salirse del cuerpo, de meditación trascendental, de viajes astrales, manipulación de las chakras. Hace un tiempo atrás un amigo mío, pastor, me confesó que él estaba demasiado estresado, su tensión no le permitía relajarse, no le permitía funcionar adecuadamente. Y supo de un amigo cristiano, de un líder cristiano, que enseñaba técnicas para el relajamiento personal. Y fue donde él, movido por su necesidad, y luego de plantearle su problema, el hermano en la fe, le dijo: a ti no te falta nada, lo único que te falta es hacer una terapia de muerte. ¿Y eso qué es? Una terapia de muerte
la persona tiene que dormir en una caja de muertos, día y noche, por 3 días corridos. De la misma manera que Jesús estuvo en el sepulcro por 3 días, y una vez que logre pasar esa prueba, saldrá victorioso. De más está decirle que el susto que pasó mi amigo, Abimael se llamaba, olvídese, le quitó el estrés, no hizo ninguna terapia y regresó a su vida completa en el Señor. Hoy tenemos creyentes en la iglesia influenciados por cuanta filosofía rara existe, incluyendo prácticas ocultas que Dios aborrece. Creyentes que consultan la ouija, las cartas y el tarot, que hacen meditación trascendental, que andan con imágenes de ángeles que los protegen y los cuidan. Como Elvis, están insatisfechos y andan buscando algo que les falta, cuando su vida está completa en Cristo. Pero no queremos creerle al Señor y a su palabra. El apóstol nos da un mandato. Se trata de una orden a observar cuidadosamente, a contemplar intensamente. Y esa es nuestra responsabilidad. No es algo que Dios va a hacer. Nos corresponde a nosotros los creyentes tomar acción y obedecer la orden de Dios por medio de Pablo. Mirad que nadie os engañe. Los creyentes no podemos dejarnos engañar de que nuestra vida no está completa, porque nuestra vida está completa en Él. Resumimos el mensaje de la palabra de Dios en esta tarde. ¿Cómo podemos los creyentes hoy vivir una vida plena? Primero, debemos reconocer la divinidad de Cristo. Toda la plenitud de Dios se encuentra en Cristo. Cuando lo tenemos a Él, nada nos falta, y Él comparte su plenitud conmigo y la comparte contigo. Debemos comprender que Cristo, quien es Dios, es la cabeza de todo principado y potestad. No hay ángel o demonio o líder o autoridad que esté sobre Él. Por lo tanto, no necesitamos nada más, porque en Él lo tenemos todo. En tercer lugar, debemos reconocer que vivimos una vida nueva. Ya no es la vida que vivíamos antes. No podemos seguir igual. Estamos viviendo en novedad de vida. Estamos andando en novedad de vida. En su muerte y resurrección y en nuestra identificación con Él se ha roto el dominio del pecado y de Satanás sobre nuestra vida. Ahora, en esta libertad que hemos adquirido, podemos vivir una vida plena. Finalmente, tenemos que saber, tenemos que comprender que en Cristo tenemos una vida nueva, porque si de lo contrario podemos ser engañados por las corrientes modernas que nos rodean. No hay nada que podamos añadir a un vaso que está lleno. Este vaso está vacío. Y aquí hay que añadir hasta un límite. Pero si este vaso estuviera lleno hasta arriba, gota que le añadamos, gota que se pierde. No solamente eso, en un vaso que está lleno completo, por ejemplo, de agua limpia, si venimos y le echamos agua contaminada, el agua contaminada va a sacar parte del agua limpia y se va a quedar el vaso lleno, pero ya el agua no va a estar completamente limpia. Añadir algo es llevar peso muerto, una carga innecesaria. No tenemos nada que buscar fuera de Él. Cristo le da significado y dignidad a la vida del creyente. Por medio de Él hemos muerto al pecado, a la carne y al dominio de Satanás. Ahora tenemos nueva vida. Todos nuestros pecados han sido perdonados. La naturaleza pecaminosa ya no tiene más poder sobre nosotros que el que nosotros mismos le concedamos. En Cristo estamos completos y nada nos falta. Vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a hacer en esta tarde un primer llamado para que aquella persona que quiera recibir a Jesús como Señor y Salvador
que ha comprendido en este mensaje que hay una vida plena para él y que él quiere gozar de esa vida plena, lo invitamos a que levante su mano y diga: yo quiero esa vida plena, y por lo tanto yo quiero a Jesús, que es Dios, que es la máxima autoridad. Yo quiero la vida nueva. Levanta tus manos y vamos a orar por ti. Un segundo llamamiento para aquellos creyentes que todavía no habían comprendido la plenitud de vida que viven en Cristo, que hoy lo comprenden y quieren comenzar a vivir esa vida. Hacemos este segundo llamado para la iglesia. Si quieres vivir una vida plena, si quieres llegar a vivir la vida plena que el Señor ha provisto para ti, te invitamos en la tarde de hoy. Levanta tu mano, vamos a orar por ti. A los que han levantado la mano los invitamos a que pasen al frente. Vamos a orar por ustedes. Vamos a ministrar ahora, así que vamos a dejar al pastor para que continúe con el culto mientras nosotros ministramos a las personas que han pasado. Dios le bendiga y Dios le guarde.